Estamos a 27 de junio del 2025. Mirad, os voy a hablar, hacía tiempo que no hacía un vídeo de este tipo. Os voy a hablar de cómo Satanás ha engañado a millones y millones de falsos cristianos católicos y falsos cristianos calvinistas, calvinoides, como lo llamo yo, de la Iglesia reformada, con la mentira del amilenialismo. Antes de comenzar este breve estudio, quiero deciros que hace un par de horas he terminado de hacer un podcast, un estudio bíblico, un podcast leído por dos voces cibernéticas buenísimas sobre esta gran mentira satánica que es el amilenialismo. Os recomiendo que escuchéis este podcast que he hecho, que está publicado en mi canal de YouTube. La verdad que lleva la vida eterna. La verdad real que lleva la vida eterna. Bien, os recomiendo que tengáis una Biblia a mano, bien sea en vuestro teléfono o una Biblia de papel, para comprobar unos pasajes bíblicos que os voy a comentar en este importantísimo vídeo. En el siglo IV, V, un iglesiero católico llamado Agustín, conocido como Agustín de Hipona, él fue quien se inventó la patraña, la doctrina de demonios, de que el milenio ya comenzó cuando cayó el Imperio Romano y nació la Iglesia Católica Romana, comienza la llamada era católica. Dicen ellos, comenzó a enseñar Agustín de Hipona, evidentemente sin ninguna base bíblica, de que el milenio mencionado en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, pues ya había comenzado. Y que ya estaban viviendo en el milenio y que esta llamada era cristiana ya es el milenio predicho en el Apocalipsis. Brevemente, porque este vídeo va a ser muy corto, la doctrina de Agustín de Hipona, que es la que oficialmente enseña la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás, del mismísimo Satanás en la tierra, es la iglesia del diablo en la tierra, es lo que enseñan oficialmente. De ahí lo tomaron las llamadas iglesias reformadas, inventadas por un psicópata asesino del siglo XVI llamado Juan Calvino, ahí nació las llamadas iglesias reformadas, y metieron en su credo doctrinal, asumieron esta patraña, esta espantosa doctrina de demonios del amilenialismo, exactamente lo mismo que enseña la iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica. Repito, el amilenialismo, que es totalmente antibíblico, como voy a demostrar con unos cuantos pasajes de la Biblia, enseñan que ya el milenio, ya es esta llamada era cristiana, que no va a venir en el futuro ningún periodo de 1000 años durante el cual Cristo va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra físicamente, literalmente. Dicen que no, que el milenio ya comenzó con el nacimiento de la Iglesia Católica en el siglo IV, en el siglo V, ya sabéis, cayó el Imperio Romano de Occidente y quien sucedió a los emperadores romanos fue el Papa de Roma. Bueno, pues Agustín de Hipona, en la llamada Ciudad de Dios, que fue el libro famoso que escribió, comenzó a enseñar que ya se estaban cumpliendo las profecías sobre el milenio, que el milenio ya había comenzado. Pero claro, Agustín de Hipona, como los calvinoides, el resto de falsos teólogos católicos, como no tienen ni idea, absolutamente ni idea de las Sagradas Escrituras, ni de la verdadera profecía bíblica, pues dicen que no existirá ningún milenio, que eso es algo simbólico, que no es literal, que el milenio ya es lo que estamos viviendo hoy en día. La llamada era cristiana, según para estos falsos cristianos, es ese periodo de 1000 años, el milenio. Pero eso, mirad, hasta un crío, fijaos lo que os digo, hasta un crío de 4 a 5 años destroza con la Biblia
con la Biblia, la refuta completamente esta patraña, esta espantosa doctrina diabólica del amilenialismo. Amilenialismo, para el que no lo sepa, significa que no habrá ningún milenio literal, ningún periodo de 1000 años después de la segunda venida de Cristo a la tierra. Repito, lo que ellos enseñan es esa estupidez, esa patraña de que ya estamos viviendo en el milenio. Porque es absolutamente imposible, absolutamente demencial y estúpido enseñar que esta llamada era cristiana es el milenio. Pues mirad, abrid vuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 20 y os voy a leer lo que dicen sobre el tema del milenio. Vámonos a Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 7, lo voy a leer. Abrid y leed también en vuestras propias Biblias. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. Todas las cifras, que sepáis que todos los números, todas las cifras que aparecen en el libro del Apocalipsis son siempre literales. Por ejemplo, los 2 testigos serán 2, no 20 ni 89. 2 testigos, los 7 sellos son 7, las 7 trompetas serán 7 trompetas, los 42 meses mencionados en el Apocalipsis serán 42, no 89, ni 50, no, serán 42 meses. Más 144.000 sellados serán 144.000. Por ejemplo, las 7 cabezas y 10 cuernos que tenía esa bestia, pues serán números literales, 7 cabezas y 10 cuernos. Al cordero, que es Jesús, así se le llama en el Apocalipsis, se le representa simbólicamente como un cordero inmolado, sacrificado, que tenía 7 ojos y 7 cuernos, símbolo de un poder total y de sabiduría completa. 7 ojos y 7 cuernos, números literales. Los 1000 años, por lo tanto, mencionados en el Apocalipsis, son 1000 años literales. Todas las cifras en el Apocalipsis son literales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué dice aquí? Pues dice que cuando Cristo venga del cielo, porque está hablando el capítulo 20 del Apocalipsis, que sigue cronológicamente al capítulo 19. Hay un orden cronológico perfecto. Cristo viene del cielo acompañado por todos sus ejércitos celestiales en el capítulo 19. Vi el cielo abierto, a Cristo se le representa montando un caballo blanco, acompañado por las legiones celestiales. Y vendrá para gobernar sobre las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 19, y luego en el 20, ¿qué pasa? Que viene la resurrección de los santos de la iglesia de Cristo, cuando Cristo venga, y comienzan a reinar con Cristo durante 1000 años, durante esos 1000 años. ¿Lo veis? El milenio comenzará justo cuando Cristo venga en gloria, cuando venga con gran poder y gloria para gobernar a las naciones con vara de hierro, con justicia. Ese es el verdadero milenio, y no el falso milenio enseñado por la Iglesia Católica, que es la iglesia del diablo en la tierra, y por la mal llamadas iglesias reformadas, los calvinistas, los calvinoides, que enseñan la doctrina de demonios de que el milenio es esta era cristiana. Seguimos leyendo. Y prendió al dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Fijaos, dice que Satanás será arrojado a un lugar que el Apocalipsis o la Biblia llama el abismo, y que se encuentra en un lugar en lo más profundo del océano, del mar. Eso es el abismo, según la Biblia. Y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no, fijad lo que dice, para que no engañase más a las naciones. Es decir, durante el milenio, el diablo no va a poder engañar absolutamente a nadie. Por lo tanto, ¿cómo vamos a estar viviendo ya en el milenio si el mundo está siendo engañado por Satanás? Toda la era cristiana es una era de mentira, de engaño. Satanás utiliza las falsas religiones para engañar al mundo entero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es totalmente imposible que estemos viviendo en el milenio, porque durante el milenio
el dragón, el diablo, no va a poder engañar absolutamente a nadie. Queda clarito de una vez por todas. Y dice, seguimos leyendo. Para que no engañase más a las naciones, verso 3, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, el diablo debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Lo veis? Durante el milenio, nadie, absolutamente nadie en la tierra va a poder ser engañado por Satanás. Esta es la prueba absoluta, irrefutable de la gran mentira perversa y satánica del amilenialismo. Con este argumento que acabo de dar, queda destrozado completamente la doctrina católica y de los mal llamados reformados del amilenialismo. La verdadera enseñanza bíblica, la verdadera enseñanza de los primeros cristianos, de los llamados padres de la Iglesia, de los apóstoles, la verdadera enseñanza es el premilenialismo. Premilenialismo, ¿qué significa? Pues simplemente la venida gloriosa de Cristo antes del milenio. Antes del milenio, Cristo vendrá con gran poder y gloria para gobernar sobre las naciones de la tierra con vara de hierro, con justicia, con rectitud. Y después del milenio es cuando la muerte será destruida para siempre, dice el libro del Apocalipsis. Satanás será arrojado al lago de fuego y destruido, y descenderá, Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra, y la nueva Jerusalén descenderá a la nueva tierra para ser ya la morada eterna de la Iglesia de Cristo. Ese es el orden profético cronológico que leemos en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, y ya para terminar, no os dejéis engañar por esta repugnante doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe y que es el amilenialismo, enseñada por los falsos cristianos católicos y por millones de falsos cristianos reformados, seguidores de ese fanático, psicópata, asesino, enfermo mental que era en el siglo XVI Juan Calvino. Esos son los calvinistas, los que enseñan esta doctrina de demonios también del amilenialismo. Por lo tanto, creed lo que dice la Biblia, creed lo que dice la revelación de Jesucristo, que es el libro del Apocalipsis. Cristo vendrá en gloria con gran poder y gloria, y es entonces cuando comenzará el milenio, donde Jesús va a gobernar a todas las naciones de la tierra con vara de hierro. ¿Qué significa esto? Con justicia y con rectitud. La va a gobernar a las naciones juntamente con su iglesia glorificada. Eso va a ser el periodo del milenio, ¿de acuerdo? Donde todavía seguirá existiendo la muerte, porque la muerte va a ser destruida para siempre en el lago de fuego después del milenio. Así lo leemos en el capítulo 20, el final, en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es lo que enseña Jesús en el Apocalipsis, es lo que enseñaron a lo largo de la historia los verdaderos cristianos, que somos premilenialistas, tal como eran los apóstoles de Cristo, tal como lo fueron los verdaderos cristianos de los 3 o 4 primeros siglos, hasta que apareció este apóstata de la fe, este falso maestro de la Biblia llamado Agustín de Hipona, e introdujo la Iglesia católica en esta iglesia apóstata, en la iglesia del diablo en la tierra, la mentira del amilenialismo. Pues hasta aquí el vídeo. Mirad el podcast, escuchad el podcast que hace unas horas he publicado en mi canal de YouTube, donde esto se expone, se explica de forma mucho más amplia. Hasta el próximo vídeo.